Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos una semana más en esta rueda de prensa en la que informaremos sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Hoy me acompañan el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja García, y la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, que entrarán al detalle en algunos de los asuntos aprobados esta mañana. Antes de dar cuenta de los acuerdos alcanzados, estaré como obligada, como portavoz del Gobierno y como ciudadana de esta región, el insistir, una vez más, en la necesidad de cumplir con todas y cada una de las recomendaciones sanitarias en vigor, así como con las medidas derivadas del estado de alarma, como son los confinamientos perimetrales o los cierres entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Me remito a las palabras del presidente, en las que hacía referencia a que esta es nuestra última carta. Somos conscientes del cansancio y del esfuerzo acumulado desde el mes de marzo y, sin ánimo de caer en el tremendismo, recordemos aquello que dicen los expertos, los epidemiólogos y, en definitiva, la ciencia, que son la única voz respetable y rigurosa que debemos tener en cuenta para hacer frente a esta durísima pandemia y por la que se guía cada paso de este Gobierno. Tenemos que quedarnos en casa y reducir todos los contactos sociales al mínimo. Recordemos también que todos dependemos de todos, que este es un trabajo de equipo donde cada actitud individual cuenta. En esta semana difícil se celebra, como saben, también el debate de orientación política. Y permítanme que vuelva a las palabras del presidente, en un discurso sincero, el suyo, ante la sociedad asturiana y realista. Un discurso ajustado a las condiciones excepcionales que vivimos, porque estamos en un momento crucial para Asturias, porque necesitamos contener la epidemia y porque, al mismo tiempo, seguimos afrontando desafíos como son la transición energética, la despoblación o la conclusión de las grandes comunicaciones. Y este momento que nos toca vivir, necesita de la política útil, que nos centremos en la política práctica y capaz de dar respuesta a las expectativas de la ciudadanía, alejándonos en todo momento de la polarización y de la crispación, alcanzando acuerdos y compromisos por el bien de Asturias. De ahí la invitación que ha hecho el presidente a todos los grupos parlamentarios para iniciar la negociación presupuestaria y, al mismo tiempo, ese mapa de estrategias de los fondos europeos, dos de los asuntos analizados esta mañana por el Consejo de Gobierno. Un discurso que también fue humilde, alejado del triunfalismo, de un Gobierno que escucha. Un discurso cargado de confianza en las posibilidades de Asturias, de un Gobierno audaz, dispuesto a asumir compromisos para construir la mejor Asturias en coalición con la sociedad asturiana. Sin duda, de las primeras jornadas del debate de orientación política, conviene destacar la disposición al diálogo de la mayoría de los grupos parlamentarios, que es, como no, un buen prólogo para iniciar la próxima semana la negociación de los presupuestos de 2021, como primer peldaño de esos pactos para la reconstrucción de Asturias. Por eso, el presidente planteó abordar al tiempo el debate sobre el presupuesto y sobre el mapa de estrategias de Asturias que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, un documento básico para el máximo aprovechamiento de los fondos europeos. Señalaré que el debate también fue constructivo por la respuesta de la oposición, al menos por la disposición franca al diálogo expresada por la mayoría de los grupos parlamentarios. Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Foro. El Gobierno del Principado quiere agradecer públicamente esta voluntad de acuerdo y compromiso por el bien de Asturias. Esa es la disposición necesaria para hacer una política útil que contribuya a superar este trance, el más trágico y difícil desde la Guerra Civil. Y fue esclarecedor porque esa respuesta a la invitación al acuerdo del presidente es la piedra de toque que permite distinguir entre aquellos grupos parlamentarios que están a la altura de las circunstancias, dispuestos a abandonar el tacitismo y superar las inercias para contribuir al bien de Asturias, y los que, lamentablemente, siguen presos del partidismo, del cálculo electoral y de las trincheras ideológicas. Aún así, desde el Gobierno de Asturias se iniciará la próxima semana, como ya ha anunciado el propio presidente, las negociaciones con los grupos parlamentarios que defienden el Estado autonómico, como ya hemos señalado, y seguimos con la mano tendida a todos ellos, dispuestos a alcanzar los acuerdos más amplios posibles para trabajar por el futuro de Asturias. Ese es nuestro afán y esa es nuestra obligación. La vida nos ha situado en una situación extraordinaria, dolorosa y cargada de incertidumbres, y por eso recordaré una frase de Mandela a la que debemos aferrarnos para lograr doblegar esta curva que tanto daño nos está haciendo y que tantas vidas se está llevando por delante. Siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Paso ahora a dar cuenta de los acuerdos aprobados esta mañana en el Consejo de Gobierno. El Gobierno de Asturias ha tomado hoy 3 decisiones importantes con el fin de dotarse de la arquitectura institucional necesaria para lograr
el máximo rendimiento posible de los fondos europeos de reconstrucción. Concretamente, se ha aprobado el mapa de estrategias de Asturias, así como la creación de la Oficina de Proyectos Europeos y del Comité Asesor de Fondos Europeos, iniciativas que facilitarán la gestión de las ayudas extraordinarias de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Sobre estos asuntos profundizarán los consejeros que hoy me acompañan. El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2.568.000 euros para ejecutar durante este año y el próximo las acciones previstas en el Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad, una iniciativa financiada por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que funciona en Asturias desde el año 2016. Una iniciativa que se suma, además, a los acuerdos que adoptábamos durante los últimos consejos vinculados a las políticas activas de empleo. Además, hemos autorizado un contrato de la Consejería de Presidencia dotado con 906.439 euros que permitirá extender la conexión a Internet a través de una red de banda ancha ultrarrápida en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde también a un gasto de 925.284 euros para contratar obras de saneamiento en Ayes y Ruenes, en el concejo de Peñamellera Alta. En nuestro afán de avanzar en la modernización de la Administración autonómica, el Gobierno de Asturias elaborará un plan de trabajo para la simplificación administrativa con el fin de acortar procedimientos y trámites e impulsar así la recuperación económica de la comunidad de la mano de la Comisión de Simplificación Administrativa del Principado. Finalmente, se han aprobado dos nombramientos en las Consejerías de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático y Medio Rural y Cohesión Territorial, el de Pablo Luis Álvarez Cabrero, que asume la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y el de Sonia Lapuente Landázuri, que ocupará la ordenación del territorio y urbanismo, a quienes agradecemos su paso adelante en un momento como este. Cedo ahora la palabra al consejero, al que seguirá la consejera, y posteriormente quedaremos a su disposición para las preguntas que consideren. Consejero. Muy buenos días. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta rueda de prensa, y a mí me gustaría incidir en esa llamada a la responsabilidad, a seguir las normas sanitarias y, sobre todo, a limitar la actividad a lo estrictamente necesario. Esta mañana hemos aprobado el primer mapa de estrategias del Gobierno de Asturias. Es un acuerdo interno. Y yo soy consciente de que hablar de estrategias es un tema que a veces es farragoso, es un tema que puede no entenderse bien, pero es importante que ser pedagógico en este sentido y, sobre todo, que ustedes comprendan la importancia, porque la estrategia es el primer paso para conseguir lo que todos queremos, que son resultados. ¿Qué es el mapa de estrategias de Asturias? Pues es una hoja de ruta, de nuestra región, con la que vamos a tratar de acceder con éxito a los diferentes mecanismos, alinearnos con las políticas europeas, acceder y maximizar esos fondos que Europa habilitará para la reconstrucción, para la transformación, para la transición, también para la resiliencia. Y es lo que, en definitiva, nos va a guiar hacia esa reactivación de nuestra economía tras la COVID-19. ¿De qué trata este mapa de estrategias? Pues el mapa de estrategias es algo así como un metadocumento. Es un mapa que surge a partir de ese medio centenar de planes, de estrategias presentes en todas las consejerías de nuestro Gobierno, y que, a su vez, está alineado con otro medio centenar de planes, de estrategias, tanto nacionales como europeos. Y lo que plantea son esas acciones que debemos impulsar si queremos caminar hacia ese nuevo modelo de región. El objetivo de este mapa es ser un documento de base, y además es un documento que ha identificado, a partir, como digo, de estas estrategias, de la conexión, de la integración de todas las estrategias de nuestro Gobierno, esos grandes sectores en los que debemos apoyarnos para redirigir el modelo productivo de nuestra región, aprovechando los fondos que van a venir de Europa. Y principalmente este ejercicio de elaborar este mapa de estrategias las ha reunido en tres grandes ámbitos. El primero, el de economía verde y sostenibilidad; el segundo, el de salud y longevidad; y el tercero, el de cohesión territorial, cohesión social y conectividad. Además, se identifican una serie de ámbitos donde Asturias puede tener oportunidades ligadas a la digitalización y a la economía circular y su efecto en los tres sectores que acabo de mencionar, y una serie de palancas transversales que están vinculadas a la ciencia y a la innovación, están vinculadas a la educación, al emprendimiento,
también al reto demográfico y a la simplificación de nuestra administración en busca de un modelo que sea más ágil, más eficaz y facilitador. ¿Y para qué sirve un mapa de estrategias? Sirve para dos cosas principalmente. La primera, para saber dónde estamos y qué es lo que tenemos en nuestra región. Ya saben que en Asturias somos expertos siempre en fijarnos en nuestras debilidades y, además, añadimos todas las amenazas que ha traído esta crisis sociosanitaria, económica, que trae la COVID-19. Pero también tenemos fortalezas y también tenemos oportunidades. Tenemos diferenciales competitivos como región. Tenemos nuestra metalurgia, tenemos el sector químico, el sector agroalimentario, otros ligados al territorio, como pueden ser los recursos naturales. Y además tenemos una serie de sectores emergentes que debemos saber aprovechar. Por ejemplo, la economía de residuos y subproductos, la Silver Economy o ese medio rural que debe ser el catalizador de la conectividad de nuestro territorio, de oportunidades como el teletrabajo, etcétera. Estas son algunas. Y además tenemos una serie de elementos territoriales que son diferenciales, que solo tenemos en Asturias, por ejemplo, el mar y el litoral, nuestro amplio litoral costero, o tenemos la minería, kilómetros y kilómetros de galerías que tenemos bajo nuestros pies. Y frente al cambio climático, no nos olvidemos que el cambio climático está ahí, sigue ahí, avanzando. Asturias tiene una ventaja, que es su riqueza natural, y sobre todo tenemos agua. Bueno, estos son solo algunos ejemplos. Y la segunda utilidad de este mapa es pues para planificar y para consensuar con el resto de agentes de nuestra sociedad hacia dónde queremos ir, decidir qué ruta vamos a tomar. Todo ello, por supuesto, teniendo como referencia el marco de las diferentes políticas europeas. ¿Hacia dónde queremos ir? Pues convendrán conmigo que queremos ir hacia una Asturias más verde, más saludable, sin brecha de género, más sostenible, más cohesionada, más digital, más industrial, y además con una fuerte colaboración público-privada. Y en este punto decir que tampoco se trata de abandonar lo que tenemos, se trata de afrontar las transformaciones que nos está pidiendo Europa, ¿no? Porque al final una transformación es eso, es un punto, es un estado intermedio entre un lugar de inicio en el que estamos y el lugar a donde queremos ir. Yo simplemente déjenme darle dos ejemplos. Estaremos de acuerdo en que queremos seguir siendo una comunidad autónoma industrial. Por tanto, tendremos que impulsar esas acciones que fomenten su transformación, que vendrá marcado por lo tecnológico, vendrá marcado por lo digital, lo sostenible, y también tendremos que explorar nuevas vías de oportunidad que vendrán de la mano de la agroalimentación, vendrán de la mano de la biotecnología, de la biomedicina, de energías emergentes como el hidrógeno, o todo lo relacionado con la cadena de valor en torno a residuos y subproductos, ¿no? O, por ejemplo, la Silver Economy, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo, otro ejemplo muy claro es el de la digitalización, la conectividad digital, en este caso, que es un elemento clave no solo a nivel competitivo, sino también como vertebración de nuestro territorio. Hace poco presentamos un plan, el Plan de Extensión de Banda Ancha 2020, que al cabo de su ejecución tendrá el 97% de la población asturiana conectada a través de banda ancha, ¿no? Pues tenemos que seguir en esta línea. El presidente anunciaba el martes la creación de una cátedra universitaria sobre tecnología 5G, que queremos que sea un laboratorio abierto de esta tecnología. Y además estamos convencidos de que este despliegue de banda ancha que tenemos que continuar será uno de los grandes catalizadores para fortalecer vías que son muy importantes para nuestra región, como el teletrabajo, captar inversiones, atraer talento, etcétera. Por eso y por concluir, este documento va a ser un documento de base, será el documento de base que utilice el Comité Asesor de Fondos Europeos y también la Oficina de Proyectos Europeos. Es un documento que ya está totalmente alineado con el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y va a ser la herramienta clave para acceder a esta financiación europea. Por supuesto, pues este documento va a ser el marco estratégico donde se identifiquen y seleccionen aquellos proyectos con los que optaremos a estos mecanismos y a esta financiación europea, y comenzará a ser entregado este documento a partir de la semana que viene a los diferentes grupos políticos. Lo que queremos es que se consensúe por todos los agentes. Y nada más, cedo la palabra a la consejera de Hacienda, que les ampliará información sobre esta oficina y sobre este comité. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Igual que mis compañeros de Gobierno, voy a empezar mi intervención haciendo un llamamiento a la responsabilidad. Creo que es el momento en que todos y cada uno de nosotros debemos pensar en aquello que podemos y debemos hacer para contener esta pandemia. Como ha señalado la consejera portavoz, en el Consejo de Gobierno de hoy se han planteado dos cuestiones que se complementan y que permiten al Principado prepararse ante la inminente llegada de los fondos que la Unión Europea desplegará para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Por un lado, como ha explicado detalladamente el consejero de Ciencia, se ha presentado el borrador del mapa de estrategia regional. Y, por otro, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la creación de dos nuevos órganos, la Oficina de Proyectos Europeos y el Comité Asesor de Fondos Europeos. El objetivo del Gobierno es el de articular una serie de instrumentos que permitan sacar el máximo partido a los fondos que se pongan a disposición de nuestra región para afrontar los efectos de la crisis. La Oficina de Proyectos Europeos se configura como un órgano desconcentrado que se enmarcará dentro de la estructura de la Consejería de Hacienda. Su principal misión será la de centralizar la recepción de ideas y proyectos, tanto en el ámbito público como el privado, susceptibles de ser financiados en todo o en parte a través de fondos provenientes de la Unión Europea. Igualmente, asesorará acerca de posibles sinergias entre los proyectos recibidos y será el nexo de interlocución entre los promotores de los mismos y la Comisión Delegada para la Reestructuración y Asuntos Económicos. También se pone en marcha el Comité Asesor de Fondos Europeos, el cual estará presidido por el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño. Yo ocuparé la vicepresidencia como titular de la Consejería de Hacienda y contará con 16 vocales, 8 a propuesta del Gobierno y los otros 8 a propuesta de diferentes agentes sociales, los dos sindicatos mayoritarios de la región, la Federación Asturiana de Empresarios, las cámaras de comercio, la Federación Asturiana de Concejos, la Asociación de Comarcas Mineras y la Universidad de Oviedo. Este comité se configura como un órgano de asesoramiento y apoyo, donde el Ejecutivo y la sociedad civil asturiana compartan reflexiones que hagan posible cuestiones tales como el análisis de oportunidades o iniciativas procedentes del sector público y privado susceptibles de ser financiadas con fondos europeos, el seguimiento de la planificación y ejecución de las políticas financiables con tales fondos, o la potenciación del diálogo social y los mecanismos de participación del sector empresarial con un objetivo claro: orientar los recursos de la Unión Europea al progreso económico y social del Principado de Asturias, algo que todos deseamos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bien, pues quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis plantear. Sí, buenos días. Quería preguntar a la consejera de Hacienda. El presidente anunció en el debate de orientación política que habría ayudas para los sectores más afectados por la crisis sanitaria, ahora por el estado de alarma. Quería saber si nos podían cuantificar estas ayudas o cómo se van a articular. Por otro lado, y no sé si para la consejera de Hacienda o para la consejera que también es de Derechos Sociales, en lo que conocemos de los presupuestos generales del Estado, ¿cómo valoran el incremento en esas partidas de la ley de dependencia, que era una demanda que ustedes venían haciendo, esa cofinanciación 50-50, que estaba bastante más alejada en los presupuestos de Rajoy? Bueno, muchas gracias. Voy a contestarle a la primera de las cuestiones porque creo que la segunda le podrá hacer mención a la opinión la consejera de Derechos Sociales. En cuanto a las ayudas de los sectores, lamento no poder concretar más en este momento. Piense la situación en la que nos encontramos ahora mismo en términos de elaboración del presupuesto. Aún estamos cerrando cifras, aún tenemos algunas incógnitas, algunas de ellas muy importantes relativas a cómo se van a concretar aquella parte de los fondos europeos que se canaliza directamente a través de los presupuestos autonómicos y
como usted sabe y el presidente ya ha hecho público, la semana que viene tendrá lugar el inicio de las negociaciones presupuestarias. Por lo tanto, aún es pronto para poder concretar medidas como la que usted me señala. Es cierto que formarán parte de ese presupuesto, pero aún no podemos cuantificar su impacto. En cuanto a la cuestión que plantea sobre pues, esa dimensión social de esta propuesta de presupuestos, pues la valoración es positiva. Como bien señalaba, venimos reiterando la necesidad de que esa aportación a la financiación del sistema de dependencia por parte del Estado se incrementase, tal y como se había planteado, y, por lo tanto, valoramos positivamente ese incremento. No obstante, y como saben, somos un Gobierno que no se conforma y seguiremos pues reclamando, ¿no?, que ese porcentaje, que todavía no se sitúa en ese 50%, pues llegue a situarse. Pero sí que hacemos una valoración positiva porque además se une no solo a ese compromiso social del Gobierno de no dejar a nadie atrás, en ver reflejo en la aportación al sistema de atención a la dependencia, sino que se traduce también en otras cuestiones, ¿no?, como ese incremento previsto de un 0,9% a las pensiones y un doble, ¿no?, el doble que supone de incremento ese 1,8% a las pensiones no contributivas, a las pensiones más bajas. Por lo tanto, hablamos de otro de los elementos que hacen que son reflejo de ese compromiso social de esta propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno de España. Otro ejemplo sería también pues, esa aportación, ¿no?, que de esos casi 3.000 millones que se reservan a la aplicación del ingreso mínimo vital, bueno, cuestión en la que saben que trabajamos en ese proceso de transición entre el salario social básico y ingreso mínimo vital. Por lo tanto, la valoración es positiva, si bien como Gobierno no nos conformamos y seguiremos peleando, ¿no?, y reclamando que las inversiones sean mayores, sobre todo en cuanto a la financiación del sistema de dependencia. Sí, buenos días. El presidente anunció que hoy el Consejo iba a estudiar la ampliación de los cierres perimetrales de Oviedo y Gijón a todo el Concejo. Lo han estudiado, lo han aprobado ya, si nos puede confirmar. Y ya más concretamente de su departamento, de su consejería, la situación de las residencias de mayores, siguen produciéndose fallecimientos, aumentando los brotes. No sé si nos puede actualizar cómo está la situación ahora mismo de las residencias y las medidas que se están tomando para poner freno a esos brotes y a esos fallecimientos. Bien, en cuanto a la primera cuestión, pues efectivamente sí ha sido un tema que ha debatido y sobre el que ha reflexionado el Consejo de Gobierno, y como bien venimos planteando, ¿no?, en las últimas semanas y a lo largo de la gestión de esta crisis sanitaria, somos un Gobierno que escucha y que dialoga, y por lo tanto, efectivamente, tras conocer, ¿no?, las peticiones de las alcaldías, tanto de Oviedo como de Gijón, en estas circunstancias especialmente, es muy de valorar la colaboración entre administraciones, y de ahí que hayamos decidido esta mañana pues atender esa petición de ampliar el perímetro de aplicación. Por lo tanto, esos límites coincidirían con la limitación del Concejo, con los límites del Concejo. Por lo tanto, atendida la petición de Oviedo y de Gijón. En cuanto a los datos de las residencias, bueno, como saben, pues se ha hecho pública esta mañana una nota por parte de la Consejería de Salud, en la que se plantean en esa horquilla de fechas entre el 20 y el 26 de octubre se han detectado un total de 11 brotes, cada uno de los cuales suma al menos 3 casos. Como saben, sería ese el criterio que se utiliza para contabilizar estos brotes, y se han contabilizado 235 casos positivos entre residentes y trabajadores. Esa es la situación en la que nos encontramos, y desde el Gobierno de Asturias atendemos especialmente y con especial interés la situación y la evolución de la situación en las residencias, como venimos haciendo desde el pasado mes de marzo, y se valorará la puesta en marcha de medidas que acompasen, ¿no?, en función de la evolución de esta situación epidemiológica en cada uno de los centros, pues se pautarán las medidas que sean necesarias en todo momento. ¿Se me oye? Sí. Digo, 3 casos, ha cambiado entonces el criterio, porque creo recordar que cuando se hablaba de residencias se decía que en residencias con un caso se consideraba brote.
y ahora habla de 3. Es que no nos cuadraban las cuentas porque habla de 11 brotes en 20 y tantos centros. Y claro, si se consideran 3, sí, podría ocurrir en ese caso. Pero se ha cambiado entonces el criterio para considerar brote en las residencias. Antes creo recordar que era con un solo caso se consideraba brote en una residencia. Y por concretar, ayer el presidente hablaba de que reconocía que algo estaba fallando y que había que revisar el modelo y la intervención porque había más brotes y casos en unas residencias que en otras. No sé si nos puede ampliar esa reflexión del presidente, qué es lo que está fallando o lo que creen que está fallando y qué es lo que van a hacer para detectar los posibles fallos. En cuanto a los números, yo creo que en la nota que facilitó la Consejería de Salud pues queda claro que en ese periodo se han detectado 11 brotes de coronavirus en residencias de personas mayores, y leo literal, porque así no hay ninguna duda, cada uno de los cuales suma al menos 3 casos de COVID-19. Se han contabilizado 235 positivos entre trabajadores y residentes, tal y como le señalaba. Esos serían los datos así a grosso modo que plantea la Consejería. En cuanto a la situación que atraviesan las residencias, la situación que se atraviesa en las residencias no deja de ser también un reflejo de la evolución de la situación en el conjunto de Asturias. Sabemos que tuvimos una temporada, unas semanas en las que la situación, nadie nos haría pensar que podríamos encontrarnos de nuevo en una situación similar a la que estamos viviendo y, por lo tanto, al igual que lo vivimos fuera de los centros residenciales, se vive en los centros residenciales. En este caso, como sabéis también, desde las Consejerías de Salud y Servicios y Derechos Sociales, las 2 inspecciones de cada una de las consejerías trabajan y colaboran a la hora de analizar pues las situaciones que se dan, las situaciones de riesgo que se dan en cada uno de los centros. Como sabéis, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en ese plan anual de inspección que está previsto finalice el próximo 31 de diciembre, se inspeccionarán todas las residencias de Asturias. Ese compromiso asumimos y ese plan se está llevando a cabo. Ya son más de la mitad las que han sido inspeccionadas. Y en esa colaboración que venimos manteniendo desde el mes de marzo con la inspección de la Consejería de Salud, ante situaciones como las que estamos viendo que se están produciendo en residencias que suscitan una mayor preocupación, ambas inspecciones colaboran para analizar el porqué de esos brotes y en cómo vamos a afrontar medidas correctoras en cada uno de los centros. En eso estamos trabajando y, como bien señalamos desde el Gobierno de Asturias durante las últimas semanas, en función de la evolución de la situación iremos tomando medidas. Lo que podemos transmitir a la sociedad asturiana es que y eso yo creo que ya es algo que de sobra conocido por los asturianos y las asturianas, no nos va a temblar el pulso a la hora de tomar ninguna medida en cualquiera de las residencias de Asturias, ya sean estas públicas o privadas. Tenemos una colaboración estrecha con las más de 200 en residencias, se trabaja de manera continua, a diario, con ellas a la hora de afrontar las situaciones de riesgo y el qué hacer ante una situación de riesgo. Se intervienen ante el mínimo riesgo, se intervienen también por parte de la Consejería de Salud. Sigue vigente esa figura de la intervención y, por lo tanto, lanzar ese mensaje de tranquilidad, porque el Gobierno no solo se preocupa, sino que se ocupa de lo que está pasando en las residencias y, por lo tanto, se tomarán las medidas que sean necesarias en cada una de ellas. De Hacienda, yo me gustaría, a ver si me lo puede aclarar, porque tengo algunas dudas aquí, entre la oficina y el comité asesor. Y me explico. El comité asesor, según leo, se va a encargar de las iniciativas que puedan aspirar a fondos europeos. La oficina de proyectos europeos dice que se servirá para canalizar propuestas, tanto públicas como privadas, susceptibles de obtener fondos europeos. Yo, empresario, que tengo un proyecto verde, de energía verde, quiero aspirar a fondos y ahora, ¿a dónde me dirijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está abierta esa oficina ya en la Consejería de Hacienda? ¿Quién la atiende y quién decide si ese proyecto mío va a Europa o no? Muy bien. Se lo voy a explicar porque va a quedar muy claro.
Es verdad que a la hora de explicar el funcionamiento de ambos órganos es necesario explicarlo de la manera más amplia y más detallada posible y quizás entonces en esa explicación, que es la que corresponde al decreto que hemos aprobado, tiene que quedar lo más detallado desde el punto de vista administrativo también, para que todo quede recogido. Pero la explicación es muy sencilla. La oficina actúa, en este caso, si me permite utilizar un término sencillo y que se ha venido utilizando además para referirse a los proyectos a nivel nacional, como una ventanilla a la que cualquier persona, cualquier empresario, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, puede dirigirse para dar a conocer qué proyectos, y no solo qué proyectos, sino qué ideas considera que pueden ser susceptibles de obtener esa financiación a nivel europeo. Incluso aquellos proyectos que no lideraría solo, sino que buscaría la colaboración público-privada para poder llevar adelante. Yo creo que esa identificación de la oficina con una ventanilla, que no va a ser únicamente eso, por eso aparece más detallada cuál va a ser su función, pero sí creo que esa identificación con una ventanilla puede servir para clarificar lo que va a ser la oficina. Va a ser mucho más, porque también va a recabar información de la que ya dispone el Gobierno, información que a través de la Consejería de Ciencia se ha estado recabando. Ustedes saben que se puso en marcha una encuesta muy amplia, donde se trata sobre todo de garantizar la participación de la sociedad en toda esta construcción. El comité asesor, usted me pregunta por la diferencia con este segundo órgano, el comité asesor es un comité de asesoramiento, un comité donde hemos querido que estuviesen representados los principales actores de la sociedad civil, al que le llegarán esas propuestas. Fíjese que el comité asesor va a tener labores bastante importantes, porque por el comité asesor pasará el borrador del mapa de estrategia regional y será quien dé el visto bueno a ese mapa. Y a partir de ahí analizará esos proyectos y analizará cuáles de ellos encajan mejor en ese mapa de estrategias alineado con las estrategias nacionales y, a su vez, alineado con los grandes ejes estratégicos europeos. La oficina aún no está abierta. Fíjese que hemos dado el primer paso hoy, aprobarlo a través del Consejo de Gobierno, pero estará constituida a la mayor brevedad posible y les informaremos adecuadamente de en qué momento, en qué lugar, cuál va a ser esa primera persona o ese primer punto de contacto para que todos aquellos que quieran dirigirse a ella puedan hacerlo sin problema. Pregunta. Una vez que esté abierta la oficina, yo, empresario, voy allí, planteo mi proyecto. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que yo sepa que el Consejo Asesor le ha dado el visto bueno y lo aprueba para pasar a la siguiente fase? Bueno, Si no es que podemos, la hay. no podemos... Porque me suena todo que puede ser un proceso administrativo a veces complicado y largo, cuando aquí hace falta celeridad. Fíjese, yo creo que no podemos simplificar de ese modo la visión de cómo llega un proyecto o cómo se canaliza un proyecto hacia los fondos europeos. Piense que todo tiene que tener encaje dentro de ese mapa de estrategias definido y todo tiene que hacerse de manera consensuada y participativa. Una vez dirigido a la oficina, cualquier proyecto dirigido a la oficina sabe que ese proyecto está en nuestro conocimiento y que ese proyecto buscaremos un encaje para poder canalizarlo hacia esos fondos. Eso que no quepa duda. Lo que ocurre es que no va a tener, lógicamente, una respuesta inmediata, porque el encaje tiene que ser un encaje con una visión global, con una visión, como contaba el consejero de Ciencia, con una serie de prioridades. No podemos llegar allí con un proyecto que busca financiación que no encaje dentro de esas prioridades y dentro de la visión de conjunto que va a tener el Gobierno y que va a tener ese comité asesor. Tres preguntas muy breves. Una a la
portavoz del Gobierno y consejera de Derechos Sociales, sobre las residencias. Las disfunciones que hasta ahora han detectado, con independencia de que el plan de inspección se cierre a final de ejercicio, las anomalías o disfunciones que detectan hasta ahora tienen que ver con más contagios en residencias privadas que residencias públicas, o tiene, por ejemplo, más que ver con el tipo de residencias, tamaño o algún tipo de actividad. Eso por un lado. Después, al consejero de Ciencia, el mapa de estrategias, ¿cuándo esperan tener el proyecto, el mapa ya ultimado? Porque si va a ir a la par, paralelamente a la negociación de presupuestos, pueden tenerlo antes o tienen que esperar a que haya consenso o no haya consenso para los presupuestos. Y a la consejera de Hacienda, si tiene calendario concreto de reuniones con los distintos grupos. ¿Empiezo? Bien, las inspecciones que, como os decía, ya se han realizado más de la mitad de las inspecciones. No tienen tanto, si bien, ¿no?, les comentaba, ¿no?, y desde la parte que en el ámbito competencial que corresponde a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, bueno, en esas variables de inspección que asumimos dentro de nuestras competencias, no tendría tanto que ver con la titularidad de los centros, ¿no?, las cuestiones o las dificultades que se han podido observar, sino, como les decía, si yo no recuerdo mal, hace un par de semanas, en aquellos casos, ¿no?, que sí que habíamos transmitido esa preocupación a la inspección de la Consejería de Salud, tienen que ver con la capacidad de los centros, pues, en cuestiones concretas, como puede ser la sectorización. En este sentido, sí que, y como experiencia, ¿no?, si bien ya en el plan de coordinación sociosanitaria se apuntaba a algunas de estas cuestiones, si bien al inicio de la legislatura nos proponíamos como objetivo el avanzar, ¿no?, en la necesaria, en la imprescindible evolución del sistema de atención en centros residenciales, pues viene a confirmar, ¿no?, el tener que haber afrontado la gestión de esta crisis sanitaria en los propios centros residenciales, viene a confirmar la necesidad de poner en marcha todas estas medidas. Con lo cual, hablamos, en todo caso, más de hacia dónde tiene que ir ese modelo, pivotando siempre sobre ese plan de coordinación sociosanitaria, pero teniendo en cuenta que, pues, previsiblemente las características, ¿no?, de los propios equipamientos tienen que ser o tienen que afrontar también algunos cambios en los próximos meses y en los próximos años. Sí, había otra pregunta. Sí, con respecto al mapa de estrategias, la idea justamente es esa. Nosotros ya hemos hecho el trabajo interno nuestro del Gobierno de hacer esa integración, esa agrupación y priorización de nuestro, pues, alrededor de medio centenar de planes y estrategias que tenemos en el Gobierno, y nuestra idea es llevarlo en paralelo a la negociación con los grupos. Se entregará pues a partir de que el presidente vaya teniendo las diferentes reuniones, y nada más que esté constituido ese comité asesor, pues tendrán encima de su mesa para empezar a trabajar ya este documento, ¿no? Como digo, pues ya al menos consensuado con los diferentes grupos parlamentarios. Ese es un poquitín el lapso de tiempo que manejamos. Creo que había una tercera pregunta. El calendario concreto de las negociaciones, aún no disponemos de él. Tan solo le puedo decir que será la semana que viene y que en cuanto esté cerrado tendrán ustedes conocimientos de él sin ningún problema. Yo quería hacer una pregunta, creo que es para la consejera portavoz, al hilo de una pregunta de mi compañero sobre el tema de las ayudas, de esa ampliación de ayudas a los sectores más afectados por la pandemia, en concreto a la hostelería, porque el mismo día que en el debate del Estado de la Región el presidente anunciaba la cabida de esas ayudas en el borrador de presupuestos, la hostelería se manifestaba por la tarde. Ayer también en Gijón hubo hosteleros que se manifestaron. En concreto, el presidente de OTEA sí que mencionaba y creía que sí tenía el Gobierno esa intención, ¿no?, esa voluntad de crear esas ayudas y demás, pero sobre todo lo que más ansiaban y lo que más exigían era menos discursos y más hablar en una mesa de negociación. Pues para pactar ese tipo de ayudas o incluso para tenerlos en cuenta a la hora de tomar medidas restrictivas como en esta última ocasión. No sé si se plantea el Gobierno en algún momento el tener ese diálogo directo con el sector. Bien, al inicio de esta rueda de prensa yo señalaba y lo señalo
lo suelen señalar muy a menudo el carácter dialogante y de escucha de este Gobierno. Si hay una seña de identidad que caracteriza a este Gobierno es precisamente ese talante de diálogo y de escucha. Evidentemente, somos plenamente conscientes de que tenemos un plan de Gobierno y lo pretendemos, y así lo señaló precisamente el presidente en este debate de orientación, ¿no? Abordamos esa negociación, lo más inmediato, esa negociación presupuestaria y esa necesidad de llegar a acuerdos para afrontar la reconstrucción, ¿no?, en la salida de esta crisis sanitaria, desde esa idea de hacerlo en coalición con la sociedad asturiana. Por lo tanto, ese carácter dialogante del Gobierno queda patente y ha quedado patente en los últimos meses y quedará patente sin duda en los próximos. En el caso concreto del sector al que hace referencia, han sido muchos los encuentros y ha sido fluido el diálogo entre las consejerías implicadas y entre la consejería que trabaja en concreto con ese sector hasta la fecha. O sea, se han venido manteniendo encuentros, se ha mantenido ese diálogo, por lo tanto no hablaríamos tanto de iniciar un diálogo como de continuarlo, ¿no? Es intención del Gobierno afrontar una respuesta concreta para el sector. Se tendrá que concretar. Evidentemente, son cuestiones que responden también al cómo venimos trabajando durante los últimos meses. En función de la evolución de la situación, se han tenido que tomar medidas, se han planteado respuestas concretas y, en este caso del sector, ¿no?, de la hostelería, somos conscientes de las dificultades. Seguimos manteniendo ese espíritu de diálogo y, por lo tanto, se continuará en esa línea. Hola, yo tenía 3 preguntas, 2 de ellas relacionadas con el cierre perimetral. Esa ampliación del cierre perimetral a los límites de los concejos de Gijón y Oviedo, ¿cuándo se aplicaría? Es decir, si ya se aplicaría hoy. Y si se baraja la posibilidad de ampliar esos cierres perimetrales más allá del 6 o 7 de noviembre, que creo que era la fecha que se había puesto en un principio. Y, por otro lado, si me pueden hacer una valoración más amplia de los presupuestos, no solamente en el apartado de derechos sociales. Gracias. En cuanto a la pregunta sobre el cierre perimetral, en cuanto a la ampliación, bueno, se va a actualizar la resolución en la que se planteaba ese cierre perimetral parcial, que no englobaba el ámbito municipal. Una vez se publique esa resolución, pues entraría en vigor y, bien dice, quedan unos días, ¿no?, en el que se mantendría ese cierre, y como venimos haciendo desde el mes de marzo, en función de cómo evolucionen los datos, de cómo evolucione la situación, el Gobierno de Asturias tomará, como viene siendo habitual, las medidas oportunas, atendiendo al criterio técnico y que se plantee por los expertos en la materia. En cuanto a la valoración del presupuesto, pues efectivamente hemos hecho en el Consejo de Gobierno, esta mañana he hecho una valoración inicial del proyecto de presupuestos para 2021 del Gobierno de España. Está prevista esta tarde una reunión monográfica por parte de la delegada del Gobierno y, no obstante, les avanzaré unas primeras consideraciones a falta de un estudio mayor y en detalle, como comprenderán, que realizará nuestro Gobierno en los próximos días. Permítanme que avance en esa valoración general y en el elemento que destacaría como primer elemento sería que se trata de un proyecto necesario, imprescindible. Es imprescindible que España cuente con un nuevo presupuesto, porque recordemos que desde 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, no se ha aprobado otro proyecto de presupuestos. Por lo tanto, necesitamos de manera urgente ese presupuesto para que nos permita hacer frente a la grave crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Al fin y al cabo, hablamos de salud y hablamos de economía. Por lo tanto, entendemos que sería una auténtica y una absoluta irresponsabilidad que España no iniciase 2021 con otro presupuesto. Es, además, un presupuesto que se adapta a las circunstancias. Frente a la política de recortes aplicada por la derecha durante la gran recesión, este proyecto moviliza una inversión récord. Recordemos que hasta 39.000 millones si se suman las inversiones reales y las transferencias de capital, y supone un esfuerzo social extraordinario.
Están pensados, por tanto, para dinamizar la economía y no dejar a nadie atrás. La ciudadanía puede tomar buena nota. La respuesta del Gobierno, en este caso de Pedro Sánchez, es diametralmente opuesta a la que dio el Partido Popular hace unos años. Antes se aplicaba tijera a sanidad y a educación y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez aplica inversión productiva e inversión real. Como les decía, un buen ejemplo de este compromiso con las personas, que al fin y al cabo refleja este proyecto de presupuestos, sería pues, ese incremento del 0,9% de las pensiones más bajas y, en cuanto a las no contributivas, se elevarían justamente el doble, ese 1,8%. Y recordemos que en Asturias esta decisión, que incluye el presupuesto, afectaría a más de 300.000 pensionistas. Por lo tanto, volvemos a señalar esa diferencia en las maneras de afrontar la respuesta a una crisis. Ahora no se opta por congelar pensiones, sino por revalorizarlas. Para todos los pensionistas, asturianos y asturianas, en este caso, esta sería una buena noticia. Otros de los compromisos serían pues, ese incremento, ese avance en la aportación del Estado a la financiación del sistema de atención a la dependencia, que, como saben, veníamos reclamando. Y otro buen ejemplo sería también esos casi 3.000 millones para la aplicación del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, sin duda, esa respuesta a las necesidades de las personas por parte del Gobierno de España. Hechas esas valoraciones generales, me centraré en lo que respecta más en concreto a Asturias y reitero, no obstante, que es una valoración inicial a falta de profundizar en algunos datos y en algunas cuestiones. Partiendo de esta cautela, podríamos afirmar que son unos presupuestos que responden a las necesidades de nuestra comunidad autónoma, que impulsarán nuestras comunicaciones, incluida la conclusión en plazo de la variante de Pajares, y que incluyen importantes medidas de respaldo a nuestra industria. Explico en qué me baso para hacer esta afirmación. Iré primero con los grandes datos. La inversión prevista asciende a más de 378 millones, lo que supone un 62,7% más que en 2018. Insisto en la referencia de 2018, ya que sería la fecha del último presupuesto aprobado, por lo tanto, la comparación sería la que procede, y es el tercer incremento más alto después de Murcia y de Cataluña. Esa inversión equivale al 3,1% del total, superior al peso demográfico de Asturias y a su aportación al Producto Interior Bruto, en ambos casos en torno al 2%. Si el cálculo se hace en función de la inversión per cápita, en Asturias se sitúa en 371 por habitante, muy por encima de la media nacional, que se situaría en los 258 euros. Y aparte hay que considerar también los fondos europeos. Según la preasignación estimativa, Asturias recibirá 152 millones en 2021, pendientes otros de asignar. En cuanto a las comunicaciones, que ya saben que es uno de los capítulos que más atención concita, hablamos de partidas por más de 316 millones. Y encontramos partidas concretas como las siguientes, ¿no? El grueso de la inversión se dedica al ferrocarril y, en particular, a mejorar la red de cercanías y movilidad urbana, más de 71 millones concretamente. Este es un hecho inédito que atiende a una de las principales demandas del Gobierno de Asturias, la mejora de esa red ferroviaria de cercanías, una urgencia en nuestra apuesta por una movilidad sostenible y con mucha incidencia en el desarrollo del área metropolitana. Para el Gobierno del Principado, este es uno de los compromisos más importantes del presupuesto, que abre la puerta, además, a la recuperación y al aprovechamiento de las cercanías ferroviarias. La partida de 63 millones, con cargo a los corredores de la Red Transeuropea de Transportes, permite asegurar el cumplimiento de los plazos previstos para la conclusión de la variante de Pajares, finalización y pruebas en 2021 y puesta en marcha en 2022. Y junto con otras inversiones importantes, como los más de 21 millones reservados para impulsar la autovía del suroccidente, sobresalen partidas previstas también para mejorar como son los accesos al Musel, desarrollar el plan de vías de Gijón, la construcción de la nueva sede del Instituto de Productos Lácteos en La Corredoria, en Oviedo, o realizar mejoras en el puerto de Avilés. Se incorporan, y también conviene señalarlo, sería una noticia también importante, en que se incorporan más de 6 millones para que la central
térmica de la Pereda en Mieres pueda alimentarse con biomasa en lugar de carbón. Como dije, son valoraciones iniciales, pero que nos permiten hablar de un buen presupuesto para Asturias, para concluir demandas históricas como la variante de Pajares, para avanzar en el aprovechamiento de la red de cercanías ferroviarias, algo que recalco es de vital importancia, como venimos señalando durante los últimos meses, y para consolidar, sobre todo, el futuro industrial de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, la valoración que hace el Gobierno de Asturias, esta primera valoración inicial, sería una valoración positiva. Bueno, yo tomando un poco lo que estaba comentando de valoración de los presupuestos, decía que suponen un respaldo para la industria. No sé si con el capítulo que tienen los presupuestos hacia el estatuto de la industria electrointensiva, ustedes están satisfechos, independientemente del resto de alegaciones que habían presentado al estatuto, en una valoración al respecto. Ya volviendo un poco al tema sanitario, quería saber si el consejero de Salud esta mañana les ha presentado cuál está siendo el resultado de los cierres perimetrales, del toque de queda, cuáles son las proyecciones, y ustedes, creo que ya respondió a la compañera, ¿no? Si ha puesto sobre la mesa alguna medida o la necesidad de adoptar nuevas medidas. Quería también saber si ustedes tienen constancia que se esté retrasando los resultados por PCR, si está habiendo demora en estas pruebas. Y no recuerdo el número de rastreadores que dijo el presidente en el debate, 2.400, no recuerdo exactamente, si tienen pensado aumentar esa cifra. Y una pregunta muy rápida para la consejera de Hacienda, por ver si lo he entendido bien. Se citaba en el debate de estos 2 días que había 100 proyectos, creo que el presidente dijo un centenar de proyectos ya listos, preparados, pero que incluso a día de hoy, por la falta de infraestructura en el Ministerio de Transición, no tenían dónde ser entregados. ¿Estos proyectos a los que hacía referencia que estaban ya listos accederían directamente al comité asesor o cómo sería el procedimiento en este caso, los que ya están preparados? Bien, en cuanto a la primera cuestión que plantea, como le decía, partimos de esa valoración inicial que se concretará por áreas en los próximos días. En relación a la industria, lo que tenemos que decir es que Asturias mantiene en pie todas sus demandas en este ámbito, todas sus demandas, sin excluir ninguna de ellas. Y me refiero muy en concreto a la inmediata aprobación del Estatuto de las electrointensivas y a que las compensaciones por CO2 alcancen el máximo legal posible. Seguimos manteniendo esas reivindicaciones y, a falta de un análisis más en detalle de ese proyecto de presupuestos, sería lo que ahora mismo le planteo. En cuanto al análisis, ¿no?, de la situación por parte en este caso, del consejero de Salud, pues evidentemente todos los consejos de Gobierno, y así se aborda la situación en la que nos encontramos, se han planteado, como sabéis, en los últimos días estas nuevas medidas que atienden a una situación epidemiológica concreta. Se evaluarán en este periodo de tiempo, pues habrá que dar también un cierto margen a ver sus efectos, y una vez se conozcan estos efectos, como sabéis, desde el Servicio de Epidemiología, desde Salud Pública, se hace una monitorización diaria de la situación, se tienen en cuenta diversas variables a la hora de analizar la evolución de la situación, y por lo tanto será una vez, ¿no?, desde Salud Pública se determine la necesidad o no de tomar medidas, cuando el Gobierno de Asturias pues las tomará. No nos va y aquí ya lo señalaba antes y lo vuelvo a reiterar, no nos tiembla el pulso a la hora de tener que tomar medidas, porque si la situación lo requiere, tomaremos las medidas que esa situación requiera. En cuanto al retraso de los resultados o al aumento del número de rastreadores, el retraso de resultados, pues no podría precisarle exactamente la respuesta a esa pregunta. Y en cuanto al aumento del número de rastreadores, pues sería una decisión, al igual que muchas otras, que respondería a las necesidades de la propia situación epidemiológica. En este caso, igual que no nos temblaría el pulso para tomar otro tipo de medidas, si es necesario aumentar ese número de rastreadores, pues habrá que aumentarlo. Para el Gobierno de Asturias la prioridad está en salvar vidas, eso yo creo que ya queda claro y patente para todos, y por lo tanto tomaremos las medidas que sean necesarias para conseguir ese objetivo. Sí, a la pregunta que me plantea, fíjese que
ese comentario del presidente pone de manifiesto algo en lo que hemos insistido ya en los últimos meses. Llevamos trabajando muchos meses en la búsqueda de proyectos y en la propuesta desde lo público de proyectos dirigidos a esos fondos europeos. Por supuesto que ya hay propuestas y proyectos desde hace ya meses. La cuestión es que con la creación de la Oficina de Proyectos Europeos queríamos dar respuesta a dos cuestiones. Primero, ordenar toda esa labor que se había venido haciendo desde distintos centros de la Administración y, en segundo lugar, responder a una petición que se había hecho al Gobierno desde distintos ámbitos de contar con esa ventanilla a la que dirigirse y evitar esa dispersión dentro de la Administración a la hora de presentar proyectos. Por supuesto, todos ellos, aquellos que lógicamente ya están identificados, serán los primeros que se canalicen a través de la oficina, pero todos ellos tendrán esa primera vía de entrada, ¿de acuerdo? Aquellos que ya conocemos, porque ha sido un trabajo ya realizado por otros ámbitos del Gobierno, por otras consejerías y por otros organismos que han estado trabajando en ello. Aquellos que ya conocemos serán ordenados, clasificados adecuadamente y, repito, todos aquellos otros que aún no se nos han comunicado y que puedan ser informados y analizados a través de la oficina. Última pregunta solamente. No sé si se baraja la situación, el cierre perimetral para algún nuevo concejo, aparte de Oviedo, Gijón y Avilés. ¿Hay alguno que preocupe especialmente? De la información de la que dispondría en este momento, a la que dispongo ahora, en principio se mantendrían esos 3 perímetros, pero como les decía, la situación se monitoriza, se analiza a diario y, por lo tanto, si existiese algún riesgo en algún otro concejo que implicase que tengamos que tomar esa decisión, pues tendremos que tomarla. Y solamente por concretar, esa resolución se publica hoy, o sea, Gijón y Oviedo será efectivo hoy, ya que se puede mover por todo el concejo. Gracias. No le voy a decir exactamente si se va a publicar hoy o no, porque no tengo la constancia de que esté ahora mismo. O sea, cuando se publique, entrará en vigor. No le digo que vaya a ser hoy, por si acaso. Vale, gracias. Pues si no tenéis nada más, muchas gracias.